Parte C. Evalúa la segunda derivada de y con respecto a x en el punto de la curva donde x es igual a -1 y y es igual a 1. Bien, lo primero que vamos a hacer es regresar al principio donde nos dicen cuánto vale la derivada de y con respecto a x. Y eso lo tenemos acá arriba. Observa, dicen que la derivada de y con respecto a x es igual a y entre 3y cuadrada menos x. Así que vamos a anotarlo acá abajo para poderlo trabajar mucho más fácil. Tengo esto de aquí y voy a anotar que la derivada de y con respecto a x es lo mismo que y esto dividido entre 3y cuadrada menos x. Ahora, lo que nosotros queremos es la segunda derivada de y con respecto a x ambas veces, lo cual esencialmente es tomarme la derivada con respecto a x de ambos lados. Pero si aplico la regla de la derivada de un cociente aquí a mi derecha, esto parece que se va a volver un poco peliagudo. Así que se me ocurre ver si puedo simplificar este procedimiento. Y para eso voy a trabajar un poco con derivación implícita. Bueno, lo primero que vamos a hacer es multiplicar de ambos lados de esta igualdad por 3y cuadrada menos x. Y me va a quedar 3y cuadrada menos x. Esto que multiplica a la derivada de y con respecto a x, a la derivada de y con respecto a x, bueno, va a ser igual a y. Y ahora tomaremos la derivada de todo esto. Así que aplicaré el operador derivada con respecto a x de ambos lados. Déjame anotarlo. El operador derivada con respecto a x del lado izquierdo y el operador derivada con respecto a x del lado derecho. Y bueno, del lado izquierdo tengo el operador derivada con respecto a x de todo esto. Así que observa que vamos a tener que usar la regla de la derivada del producto. Primero tomaré la derivada de esto que tengo aquí, de 3y cuadrada menos x, y a eso lo voy a multiplicar por la derivada de y con respecto a x, y a eso voy a sumarle la derivada con respecto a x de esta derivada y voy a multiplicarlo por el primero. Así que empecemos. Si me tomo la derivada de 3y cuadrada menos x, bueno, eso va a ser lo mismo que, primero tengo la derivada de 3y cuadrada con respecto a y, lo cual es 6 veces y a esto habrá que multiplicarlo por la derivada de y con respecto a x. Ojo, si esto no te es familiar, te encargo que vayas a la sección de derivación implícita en la Khan Academy porque ahí hay muchos videos. Realmente, este tipo de derivación es una extensión de la regla de la cadena. Me tomo la derivada de 3y cuadrada con respecto a y, que es 6y, y a esto lo multiplico por la derivada de y con respecto a x, que es esto de aquí. Y ahora nos tomaremos la derivada de menos x con respecto a x, lo cual es menos 1. Muy bien. Y todo esto lo vamos a multiplicar por el segundo, que es la derivada de y con respecto a x. Muy bien. Y ahora a esto le voy a sumar la derivada del segundo, que me va a quedar la derivada con respecto a x de la derivada de y con respecto a x. Bueno, eso es la segunda derivada de y con respecto a x ambas veces. Muy bien. Y a eso habrá que multiplicarlo por el primero. Entonces a esto lo voy a multiplicar por 3y cuadrada menos x. Bien. Al final solo estoy aplicando la regla del producto. Una vez más, tenemos la derivada del primero por el segundo, la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Y bueno, esto va a ser igual a la derivada de y con respecto a x, lo cual es de y de x. Muy bien. Y ahora,
Lo que nosotros queremos es la segunda derivada de y con respecto a x. Ahora, para obtener esta, lo que podemos hacer es despejarla o utilizar los valores que nos dan para poder obtener así, de una manera más sencilla, la segunda derivada de y con respecto a x. Es decir, si sustituyo estos valores que me dan justo aquí, me va a quedar solamente una ecuación con una pequeña cuentita numérica. Así que vamos a hacerlo. Aquí dice que nos fijemos cuando y vale 1. Cuando y vale 1, entonces lo voy a sustituir justo aquí. Lo voy a sustituir por 1. Y aquí también tengo y, entonces lo voy a sustituir por 1. Muy bien. Y cuando x vale menos 1, cuando x vale menos 1, aquí tengo a x, entonces me va a quedar que en lugar de este tengo menos 1. Cuidado con este signo. Menos 1. Bien, y ahora pensemos en cuánto vale la derivada de y con respecto a x cuando x vale menos 1 y y vale 1. Bueno, pues me va a quedar que la derivada de y con respecto a x, esto es lo mismo que, y vale 1. Entonces tengo 1 entre 3 veces 1 al cuadrado, lo cual es 3, menos 1. Menos 1. O sea que es lo mismo que, bueno, un cuarto. Y tiene mucha lógica porque justo fue lo que encontramos en el primer ejercicio. Si recuerdas, aquí arriba, en el primer ejercicio, encontramos que en el punto menos 1,1, la derivada de y con respecto a x valía un cuarto. Muy bien, regresemos a donde estábamos, aquí, y ahora vamos a sustituir la derivada de y con respecto a x por un cuarto. Así que en lugar de esto voy a poner aquí un cuarto. En lugar de esto voy a poner aquí un cuarto. Y en lugar de este de aquí voy a poner un cuarto. Y observa que ya sustituí cada uno de estos valores por valores numéricos, lo que va a ser muy fácil que así obtenga la segunda derivada de y con respecto a x. Vamos a ver. Primero tengo 6 por 1 es 6 por un cuarto. Me va a quedar 6 cuartos o 1.5. 6 cuartos menos 1. Bueno, 6 cuartos menos 4 cuartos es lo mismo que 2 cuartos. 2 cuartos. Y a esto lo voy a multiplicar por un cuarto. Muy bien. Y a esto le voy a sumar. Y aquí tengo la segunda derivada de y con respecto a x, que multiplica a, bueno, 3 menos 1 es 4. 4. Esto tiene que ser igual a un cuarto. De lujo. 3 menos 1 es 4. 4 por la segunda derivada de y con respecto a x. Eso tiene que ser igual a un cuarto. Y ahora tengo 2 cuartos por un cuarto. Bueno, esto es lo mismo que 2 16avos o es lo mismo que un octavo. Un octavo más 4 veces la segunda derivada de y con respecto a x. Esto tiene que ser igual a un cuarto. Muy bien. Y ahora, déjame bajar un poco la pantalla. Si seguimos por acá abajo, voy a obtener que 4 veces la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a un cuarto menos un octavo. Pero un cuarto es lo mismo que 2 octavos. Entonces, 2 octavos menos un octavo es lo mismo que un octavo. De lujo. Entonces, 4 veces la segunda derivada de y con respecto a x es igual a un octavo. O dicho de otra manera, si divido de ambos lados entre 4, me va a quedar que la segunda derivada de y con respecto a x, cuando x vale menos 1 y y vale 1, es lo mismo que un octavo entre 4, lo cual es un 32avo. Y esta es mi respuesta correcta. Ya con esto hemos acabado.